expresar mi profunda preocupación sobre la noticia que hemos escuchado el día de ayer. Hace tan solo 2 días se ha hecho la convocatoria a elecciones y ya tenemos a un primer actor político, la Fiscalía de la Nación. Las elecciones no se ganan de esta manera, se ganan en la cancha. Pero Cuando está los insinuando ciudadanos... que la Fiscalía quiere ganar la elección o quitarlos de carrera para que alguien más gane la elección. Pareciera que hay un manejo político, pareciera que está dirigido, que está direccionado a terminar o separar algunos partidos y especialmente a Fuerza Popular, quien ya ha tenido en algunos de los casos, en situaciones anteriores, ha tenido también el intento de desaparecerse, de desaparecerlo, de ser declarado ilegal. Y ese es un tema que nosotros como demócratas tenemos que rechazar. No es posible que cualquier ciudadano se le ocurran 3 o 5 argumentos y solicite a la Fiscalía que declare ilegal. Bueno, bajo ese mismo argumento, todos los ciudadanos pueden pedir que todos los partidos sean declarados ilegales y todos estaríamos sometidos a investigaciones en una época electoral. Claro, acá hay una persona que es la que presenta. Legal, pero lo que hay que resaltar es que se trata de una persecución política y de una prevaricación. Es decir, están dedicando recursos del Estado que son indispensables para luchar contra la delincuencia, para perseguir a los partidos políticos, porque también entiendo que el partido del señor Carlos Álvarez también está en la misma situación. Termina reforzando. Mira, la fiscal ya la hemos denunciado muchísimas veces. Yo mismo con los congresistas Cueto y Azurín hemos presentado una denuncia contra toda la Junta de Fiscales Supremos que está desde el mes de octubre en la subcomisión de acusaciones constitucionales. Y hay otras más, otras denuncias más. La Junta de Justicia también debería actuar. Claro, ¿van a recurrir a la Junta Nacional de Justicia ustedes? Bueno, yo no sé qué cosa harán los abogados de Fuerza Popular, pero la Junta Nacional de Justicia tiene entre sus atribuciones también el de evaluar las acciones de los fiscales y de los jueces. Y es lamentable que el rol que esta institución tan importante va a jugar es pues para intentar anular o sacar de carrera a partidos políticos. A mí lo que más me preocupa es que la institución encargada de luchar contra la delincuencia, que es el problema que más está quejando a todos los peruanos, esté dedicando sus recursos, esté dedicando su esfuerzo y delegando a diferentes profesionales, en vez de perseguir a los delincuentes, pues debilitar a los partidos políticos. Nosotros vamos a responder con absoluta firmeza, por supuesto, porque lo que corresponde es demostrar que el partido siempre ha tenido una conducta legítima, democrática, y que esto no es más que, digamos, un intento de empañar, digamos, las elecciones con este tipo de argumentos poco válidos. Las elecciones se ganan en la cancha, se ganan en una competencia democrática y no se pretende sacar de carrera a un partido político alegando temas tan absurdos que la Fiscalía tiene toda la potestad para declarar liminarmente el archivo de un tema. O sea, de manera inmediata se declara algo que es tan manifiestamente absurdo, ¿sí? Y que no haya ninguna duda, ni una pequeña duda sobre qué es lo que quiso el elector realmente o a quién quiso elegir. Creo que esa es la situación a la que todos aspiramos, y por eso es que también en el Congreso se han dado una serie de normas, como por ejemplo la conservación del voto, como por ejemplo el reconteo de votos en determinados lugares donde haya alguna duda respecto a las actas o a cómo esos votos se traducen en las actas. Entonces, ¿qué es lo que queremos? No queremos distorsionar de manera alguna la voluntad popular. Lo que queremos es que finalmente... ¿Usted considera que fue distorsionada durante las últimas elecciones? La verdad es que yo creo que sí.
Sí, por eso, y por eso para nadie resumir, la pregunta era muy directa. La pregunta decía, estamos utilizando la palabra fraude. ¿Usted la utilizaría? Mire, yo, digamos, llámese como se llame, yo sí creo que hubo... Yo sí creo, la palabra fraude. Ya, yo sí creo que hubo una distorsión, pero eso no es una conducta penal. Eso no significa un argumento para cancelar un partido político. O sea, por... Obvio, ¿no? Es obvio que el Ministerio Público y el Poder Judicial requieren una reforma profunda, que son un factor fundamental en el avance de la delincuencia, que sueltan todos los días a los delincuentes. Y hemos visto que el propio individuo que está acusado de asesinar a este cantante ruso había estado antes detenido y había sido liberado. Entonces, esa es una reforma indispensable. El problema es que el gobierno debería ponerse también más enérgico en ese sentido y el Congreso tener los votos suficientes. Ya hay una comisión encargada de presentar una propuesta. Ojalá que esa propuesta se haga pronto. Yo he visto que hay abogados como el doctor Humberto Abanto que han dado medidas concretas y otros abogados también han dado una serie de medidas concretas que se pueden aplicar para reformar este Poder Judicial y esta Fiscalía que son ineficientes y nos han llevado a esta situación. ¿Cómo toma el hecho de que el ciudadano que denunció al señor Carlos? Quiero dejar también bien en claro que esto no es acerca de Fuerza Popular. Fuerza Popular en la elección pasada, recordemos, se presentó una acusación días antes de la primera vuelta electoral. Se intentó también suspender al partido, pero nosotros, por supuesto, como siempre, colaboramos con la justicia, sabemos defendernos y esos intentos de la Fiscalía no se lograron, como entendemos que tampoco se va a lograr en esta oportunidad. Pero sí lamentar que este tipo de iniciativas en el medio de una convocatoria lo único que hace es empañar un proceso electoral y lo que impediría es la posibilidad que todos los peruanos tengan la posibilidad de elegir con libertad. Y sin embargo querrían sacar de carrera a Fuerza Popular. Sí, entiendo que hay dos partidos en mención y esto es muy lamentable. Además de, ya no quiero ni siquiera entrar en los argumentos porque me parece un disparate, pero yo creo que si vamos al tema de fondo, lo que esto busca es debilitar la democracia. Y yo creo que el Ministerio Público, tal como hemos visto las movilizaciones de las últimas semanas, tiene que enfocar todo su esfuerzo a luchar contra la delincuencia. Considera que la Fiscalía está controlada por la mafia caviar y actúa de manera política. Ya eso lo hemos venido denunciando desde hace mucho tiempo. Es absurdo que la Fiscalía dedique tiempo, recursos, dinero a perseguir a los partidos políticos como Fuerza Popular con una acusación absolutamente descabellada. Y ojo, no es que la Fiscalía tenga que dar trámite a todas las acusaciones que se le presentan, si no estaría absolutamente desbordada, sino que puede simplemente rechazar acusaciones totalmente absurdas y descabelladas como esa, pero no, les da trámite. Y después dicen, estamos sobrecargados. En lugar de dedicarse a perseguir la delincuencia, que es el principal problema que nos aqueja a los peruanos, dedican un fiscal supremo provisional que tiene oficina, que tiene una serie de asistentes y secretarios para esta tontería que le va a llevar seguramente días o no sé cuánto tiempo. Circunstancia como esa. Un partido ha sido declarado ilegal cuando, por ejemplo, tiene mensajes de odio, tiene mensajes de atentar contra la democracia, de fusilar a sus opositores o de fusilar a aquellas personas que hayan cometido algún delito. Esas son conductas probadamente antidemocráticas, como es el caso de un partido denominado Antauro. Y entonces nos están poniendo, digamos, en un símil a un partido claramente y manifiestamente antidemocrático, alegando tres circunstancias, tres situaciones que en absoluto probarían la ilegalidad de un partido político. La ley de organizaciones políticas establece que las inscripciones se cancelan cuando un partido tiene conductas antidemocráticas. Pero considerar que una investigación fiscal que lleva años y que nosotros quisiéramos que ya haya terminado, como es el caso Cócteles, u otro tipo de argumentaciones como que tú legítimamente puedes reclamar los resultados de una votación
y que hayas luego Bueno, no solo reclamaron, hemos conversado después de esto y ustedes han insistido en la versión del fraude. Pero permítame, bueno, por pero favor... eso no es antidemocrático, ese es el ejercicio regular de un derecho. Correcto. Que nuevamente nosotros denunciamos es que así como en su momento se adelantó la acusación fiscal en la primera vuelta electoral del año 2021, para a todas luces salga en todos los medios 30 años del pedido de la Fiscalía para Keiko Fujimori, ¿cómo vas a votar por una candidata que va a ser condenada a 30 años, faltando menos de un mes para las elecciones? Ahora, estamos nuevamente en campaña electoral y vuelve nuevamente la Fiscalía a decir el partido político Fuerza Popular puede ser declarado ilegal. A ver, aquí tengo... Ha presentado lo que ha argumentado, pero que no tiene absolutamente ninguna validez. O sea, ¿cómo alguien que tiene la posibilidad de expresarse, un candidato, y que alega una circunstancia como esa, y que es el ejercicio absoluto y regular de tu derecho, pudiera incurrir en una práctica antidemocrática? O sea, eso es absurdo. O que exista una investigación que esté en curso hace muchos años y que finalmente será el Poder Judicial el que determinará, y argumentar ese tema de la investigación en el caso Cócteles como conducta antidemocrática. O sea, es lo más absurdo que he escuchado en los últimos tiempos. La presidenta... definitivamente ser reorganizada. O sea, la Fiscalía está siendo utilizada como un brazo político. La Fiscalía lo que estaría haciendo en este caso es levantar un tema, una denuncia que perfectamente pudieron calificarla y archivarla. Y ese amor por Alberto Fujimori es lo que sus enemigos no le perdonaron. Culminado su gobierno, y fue... Todos recuerdan, difícil la culminación de su gobierno, empezó una cacería de brujas terrible. Nos pusieron a todos en un mismo saco. A todos los ministros se les persiguió, se les acusó, se les investigó. Quien habla, estuve 4 veces en el Congreso de la República, 8 veces en el Poder Judicial, 7 veces en la Fiscalía, 5 veces en la Policía. Allanaron la casa de mis primas donde yo vivía. Pero dimos siempre la cara. En el medio de esta persecución, incluso tuvimos 3 representantes en el Parlamento: Marta Chávez, Carmen Lozada, Luz Salgado. Ellas, con valentía, participaron en esta elección y fueron desaforadas. Empezaron a quitar las placas de inauguración de los colegios, de las postas médicas. Y quitaron la firma de mi padre, de la Constitución. Todo esto en un ánimo de odio, de venganza, de tratar de eliminar al fujimorismo. Mi padre, en el medio de todas estas críticas, mentiras, estuvo en el Japón. Y él, aunque sus enemigos no se lo reconozcan, él por su propia voluntad tomó un avión para empezar su camino de retorno al Perú. Cada día él aclaraba cada una de estas mentiras. Y estando él en Chile, me pide candidatear al Congreso. Yo estaba recién casada, vivía en Estados Unidos, estaba haciendo mi maestría. Pero viendo el esfuerzo que él había hecho y ese amor y compromiso por el Perú, también decidí hacer lo mismo, porque yo no podía dejar a mi padre solo. Y entonces, en el año 2006, participé como candidata al Congreso. Innové, porque nadie me hacía caso. Y entonces me atreví a cantar para hacer mi campaña. Y tuve el honor de ser elegida la congresista más votada en la historia de nuestro país. Con esa confianza y esa responsabilidad sobre mis hombros, decidí empezar un camino que sabía que iba a ser complicado. Porque yo me siento muy orgullosa
que ser hija de Alberto Fujimori. Pero ustedes saben que yo también he tenido mis opiniones discrepantes. Y si algo siempre le dije, papá, debiste hacer un partido que perdure en el tiempo. Y él hacía un partido para cada elección. Entonces me dijo, bueno, ¿qué te parece si lo haces tú? Y es ahí donde compramos el kit electoral. Se llamó inicialmente Fuerza 2011 y ahora se llama Fuerza Popular. Poco a poco pudimos ir unificando a cada una de las dirigencias de Cambio 90, de Nueva Mayoría, de Si Cumple. Iba saludando a los dirigentes que acompañaron a mi padre desde el año 88, 89, pero les decía también, si no tenemos jóvenes, este movimiento va a morir pronto. Y es ahí donde la generosidad de los dirigentes antiguos entendieron la importancia de abrir las puertas y empezamos a crecer. Pero en ese crecimiento, por supuesto, que nosotros llevábamos la responsabilidad más grande que siempre decía mi padre, mantenernos cerca de la población. Hubo un terremoto, recuerdo, en Pisco, en el año 2007, ahí estuvimos. Y en el año 2018, con el fenómeno del Niño Costero, no hemos sido gobierno, pero estuvimos en cada una de las regiones con todos los congresistas recorriendo y ayudando a la población más necesitada. Y en este recorrer y estar cerca de la gente, crecimos mucho. Pero claro, los enemigos preocupados al ver el respaldo político empezaron pues con una segunda persecución. En el año 2018, sin tener acusación alguna, de manera sorpresiva me detienen. Inicialmente el pedido era 10 días, logramos salir en libertad. Me imagino que la doctora Juliana está por acá. Mi agradecimiento eterno a mi abogada y a mi gran amiga Juliana Lozano.